Palu Cájima de la Bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En medio de la crisis que estamos transitando, muchas de las palabras que escuchamos en los medios, en la calle o en el discurso público, no parecen ser dichas o pronunciadas para representar lo que hasta hoy entendíamos que significaban. Un mismo término, una misma palabra, se vuelve polisémica y sus contenidos significan cosas diferentes según quien las pronuncie, según quien las escuche o a quien estén dirigidas. En ese galimatías dialéctico se generan desentendimientos y se cancela la posibilidad de acuerdos y consensos. Esta dinámica relativiza el valor del diálogo, devalúa la palabra y pone en peligro cualquier intercambio. Frente a este panorama, también se hace difícil ensayar respuestas. O peor aún, se frustra la posibilidad de la pregunta. La sensación es que cada palabra, además de ser pronunciada, debe ser explicada. Entonces podría intuirse que los mensajes terminan siendo un gran agujero negro que nos genera una muy alta cuota de incertidumbre, zozobra y quizás también apatía por todo lo que nos rodea. Con un contexto como este, es quizás que se pueda explicar el ascenso de un gobierno como el de Milei, cuyo discurso tiene una fuerte y violenta gestualidad, pero carente de contenido lógico, que permitió seducir con términos puntuales, pero sin conjugar y sin llegar a construir frases enteras. Casta, chorros, negros, degenerados fiscales, terroristas, ladrones, cucas, algunas extraídas del acervo popular y arraigadas en el discurso público, pero basadas en la realidad. Hoy intentaremos aprovechar la especialidad de nuestro invitado sin descartar una mirada amplia de nuestra geografía cotidiana. Bueno, y estamos en compañía de Martín Astarita. Martín, muchas gracias por estar aquí en Radio Caput. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, voy a decir que sos licenciado en Ciencia Política, sos magíster en Economía Política y sos doctor ya. Yo te puse doctorando acá, pero ya sos doctor en Ciencias Sociales. Es docente de la carrera de Ciencia Política de la UBA y publicó numerosos artículos. Yo estuve investigando esta semana, me dediqué a leer solamente Astarita, tanto desde el ámbito laboral como académico. Investigador principal del Centro de Estudios sobre Corrupción, Integridad y Transparencia de la Flaxo. Seguís siendo director del grupo de investigación, el rol de las comisiones legislativas investigadoras ante las denuncias y escándalos de corrupción en la Argentina. Título súper largo, pero muy significativo. Eso está organizado por la carrera de Ciencias Políticas, ¿sí? Escuché tu definición como corruptólogo, ¿no? Te llamó así un colega, Berkovich, ¿no? Así es. Y bueno, a ver, te cuento, Martín. El otro Martín que está allá atrás de los... Martínez. Los Martínez, sí.
casi todas las semanas y cada vez que, digamos, entrevisto a un político o alguien de la academia, trato de tirar 3 datos o 3 títulos que me parecen que son sustanciales a lo que nos ocurre hoy y que no están resueltos, siquiera por aquellos que, bueno, de alguna manera en forma silvestre nos gusta, nos atrae el campo nacional y popular, la izquierda o la centroizquierda, llámalo como quieras, el progresismo, la verdad que tiene muchas definiciones, pero que son temas que no se han resuelto. La corrupción es uno de ellos, ¿sí? Después tenemos la inflación y la inseguridad, pero dejémoslo para un ratito. ¿Cómo definís la corrupción en forma generalizada? Y si podés darnos una semblanza de lo que pasa hoy con la corrupción entre nosotros, ¿no? Bien, bueno, a ver, varias puntas en la pregunta. Yo creo que efectivamente el tema de la corrupción dentro de lo que se puede denominar genéricamente como espacio nacional y popular no fue abordado como un tema prioritario. Y me parece que ahí hay un contraste bastante marcado con lo que ocurre en el campo de la derecha, del espacio liberal conservador, como querramos llamarle, ¿no? Esto me da la impresión de que no responde solamente a una mera coyuntura local argentina. El tema de la corrupción en los 90 a nivel mundial explotó con fuerza, fue prioridad o declarado prioridad a nivel de organismos internacionales, por ejemplo el Banco Mundial y el FMI. Ahí hay todo un entramado que, si querés después lo charlamos, de por qué asume tanta importancia a nivel mundial la corrupción y sobre todo en esos organismos. Pero digo, se puso como una prioridad a nivel mundial. Y eso vino acompañado también de un discurso de la corrupción muy centrado en el comportamiento de los funcionarios públicos y del sector público, como lugar casi exclusivo, te diría, donde ocurrían los hechos de corrupción. Y entonces, fruto de esa concepción, de ese sesgo hacia lo público, estos programas anticorrupción, que bajaron a nivel internacional en todos los países, vinieron acompañados de medidas pro mercado, ¿no? El discurso un poco fue, bueno, si la corrupción está en el Estado, lo que hay que hacer es reducir las tareas, las funciones, las capacidades del Estado. Algunos, incluso en la década de los 90, que quizás se fueron un poco de mambo, se decía en ese momento, planteaban directamente, bueno, si el problema de la corrupción está en el Estado, se podría eliminar la corrupción vía eliminación del Estado. Digo, hoy parece achicar bastante... el Estado es agrandar la nación, ¿no? Exacto, y reducir los niveles de corrupción. Pero el planteo más extremo, que quizás pasaba un poco como extremo en los 90, era eliminar el Estado para eliminar la corrupción. Digo, esto hoy a muchos de los argentinos nos resuena porque fue agenda de este gobierno de plantear directamente que el problema de la corrupción estaba centrado en la casta política, en el Estado, y lo que había que hacer era destruir al Estado desde adentro. ¿Y eso tiene comprobación empírica? Yo creo que no, y de hecho en los 90, por ejemplo, después de que pasó la euforia, digamos, a nivel mundial de todos estos programas, lo que se constató es, por un lado, que al final de la implementación de estos programas anticorrupción, el saldo de eso era que la corrupción no se había reducido ni aminorado, esto incluso medido en los propios términos de ese paradigma. Por ejemplo, tomando el índice de transparencia internacional, el IPC, el otro IPC que nos afecta a los argentinos año a año, que es el índice de percepción de la corrupción, que es, vale decirlo, un índice construido subjetivamente a través de la opinión, por ejemplo, de empresarios, consultores y demás. Esos mismos sectores reconocen que la corrupción, fruto de estas reformas, no bajó. Lo que sí consiguieron esos programas anticorrupción fue reformas pro mercado, es decir, privatizaciones, apertura, desregulación. ¿Puede haber sido como un síntoma del mercado ante el avance de la sensibilidad social, digamos, después de la caída del muro? Digo, para buscarle el otro lado, ¿no? Porque... Para mí ahí hay una cosa interesante, que es que se pone de moda a nivel mundial el tema de la corrupción justamente tras la caída del muro de Berlín. Y ahí hay varios autores que tratan por qué esa vinculación, y una de las explicaciones que a mí me parece bastante razonable es que
hasta ese momento lo que prevalecía, digamos, en la agenda pública era el choque de ideas. Comunismo versus capitalismo. Bueno, una vez que el capitalismo se asienta a nivel global, las democracias de mercado, se deja, digamos, esta idea de Fukuyama, ¿no? El fin de la historia. Ya no se debaten ideas porque el capitalismo se impuso. Bueno, entonces ahora dirigimos el debate hacia aspectos que están más vinculados con la integridad, la transparencia, la corrupción, de los candidatos, de los partidos políticos, ¿no? Cuestiones que salen del ámbito de las ideas, porque eso ya no se discute, la democracia de mercado, y entonces lo que se discute es otra cosa, se discuten atributos más personales o de ese estilo. Ahora, con la profundización, no de la percepción, la profundización real de la corrupción, ha crecido la corrupción, tiene que ver con la permeabilidad de la democracia, porque en última instancia, ¿quiénes son los que corrompen? ¿No? Bueno, a ver, a mí me parece que un poco también retomando tu pregunta inicial, ¿no? La literatura que hay sobre corrupción y después del consenso grande que hubo en los 90, que se empezó a revisar porque había fracasado, un poco el consenso académico hoy en día creciente es que la corrupción no tiene una única forma de definirse, ¿no? Sino que está muy atravesada por ideas, valores, creencias que tiene cada uno a la hora de pensar qué es la corrupción. Vamos, si uno lo piensa, el término corrupción, etimológicamente, si se quiere, da pie para una enorme polisemia. Entonces, lo vivimos, digo, para poner ejemplos locales. Por ejemplo, hay quienes atribuyeron al gobierno de los Kirchner como que fue el más corrupto de la historia. Y veían, o se amparaban para decir eso, en una serie de causas, de escándalos o de denuncias que después no llegaron a buen puerto, pero se amparaban en eso para decir tamaña afirmación. Y hay otros que, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, para poner otro ejemplo, apuntaban a todos los conflictos de intereses, que se les llamaba así finamente, elegantemente, pero que a nivel internacional, organismos internacionales, especialistas, dicen que es corrupción. Entonces me parece que ahí es, según qué tipo de definición tengamos sobre corrupción, podemos establecer, digamos, evidencia empírica para apoyar nuestras afirmaciones. Querría decir que la definición está sometida o sujeta al pensamiento político. Entonces ahí empecemos a revisar cuál es el sentido, ¿no? Porque cuando uno dice que la legislación está de alguna manera redactada por los que ganaron la puja, en este caso el capitalismo, los capitalistas, entonces la definición de corrupción evidentemente está a favor de el capital, ¿no? De una mirada, digamos, permeable al capital. Mira, a mí me gusta, hay un autor que habla de que nunca nos vamos a poner de acuerdo en qué es la corrupción, porque cuando vos haces una denuncia de corrupción, estás haciendo una denuncia de algo que está mal en la esfera política, vamos a reducirlo a ese ámbito ahora. Entonces, en esa misma denuncia vos estás también explícita o implícitamente afirmando un ideal político, es decir, esto está mal, debería ser así. Porque yo siento que debe ser así políticamente hablando. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí lo que deja esa formulación es que en cada denuncia de corrupción hay un programa político detrás. Cuando Milei, por ejemplo, habla de que la corrupción está afincada en el Estado, en la clase política, ahí hay todo un programa, un ideario político programático de este gobierno. Y de hecho, fue en consecuencia. Digo, la corrupción está afincada en el Estado, se creó un ministerio de regulación cuya función principal es eliminar funciones, tareas, capacidades del Estado, ¿no? Es muy claro el programa. Yo entonces lo que digo, hilando un poco la pregunta del principio, que vos me decías, bueno, el campo nacional y popular no retome esa agenda. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, primero es explicitar los supuestos políticos, los programas políticos que hay detrás de estos discursos anticorrupción, porque no son miradas técnicas, son pretendidamente técnicas, pero en realidad están avaladas, subyacen. Entonces me está dando pie a que te pregunte algo que ya lo hicimos aquí en estos micrófonos. Una cosa es un gobierno corrupto, como puede ser estructuralmente corrupto, sistémicamente corrupto, y otra cosa es tener corruptos dentro de tu gobierno. Es decir, si querés ponerle la carga ideológica, yo digo que durante los años del gobierno nacional y popular hubo corruptos, claro, pero no era la estructura que dominaba al gobierno. En cambio, tanto Macri, que lo citaste,
como esto, lo que estamos viendo con Milei, es una estructura gubernamental corrupta. Es decir, o para favorecer la corrupción, ¿o no? Sí, a ver, a mí me gusta, hay un concepto que ahora está cada vez más en boga, sobre todo cuando asumió Trump en la primera presidencia y ahora se retomó con fuerza, que es el de captura del Estado. El de captura del Estado. ¿Qué es la captura del Estado? Básicamente la idea de que grupos económicos, personas, empresas, toman el control de agencias burocráticas del Estado y las hacen trabajar en su propio beneficio, ¿no? Esto tiene varias dimensiones y demás, pero yo creo que este gobierno, si vos analizás, por ejemplo, el modo en que compuso su elenco ministerial, con mucha gente que viene de las empresas. Viene de las empresas y ahora les toca regular a esas mismas empresas. Digo, tuvimos casos, por decirlo elegantemente otra vez, bizarros, donde, por ejemplo, el que determinaba aumentos en las cuotas de las prepagas venía de trabajar en una prepaga y no hubo ninguna... Bueno, los que están en el Ministerio de Economía son gente que trabajó digamos, en la economía privada, ¿no? En los grupos económicos privados. En los grupos privados, y te agrego un dato más, el presidente del Banco Central tiene una causa abierta porque cuando fue funcionario del gobierno de Macri, negoció el préstamo del FMI, que todavía estamos pagando, hoy en día lo negoció con un banco alemán en el cual él había trabajado. Esa causa lo habían sobreseído inicialmente para que pueda asumir. En estos días volvió a reflotar. Entonces ahí hay todo un entramado de, uno se pregunta, caritativamente, ¿a quién defienden, digamos, los funcionarios públicos que están ahí? Es tan amplia la definición de corrupción que mientras vos hablabas y nombrabas a Trump, se me vino a la cabeza, digo, el lobby que es una cosa institucionalizada en Estados Unidos, es como institucionalizar la corrupción, es decir, darle un formato legal permitido, lograr que el discurso lo permita, porque acá tiene que ver también dónde está la sanción social. Y no hay sanción social en Estados Unidos a la presión que puedan ejercer las empresas. Mirá, varias cosas ahí, porque por un lado, sobre la captura del Estado, organismos internacionales hoy están diciendo eso es corrupción estructural y es la peor forma de corrupción. En los 90 la mirada era la corrupción está en el Estado y la peor forma de corrupción es el soborno, ¿no? Estaba todo muy apuntado ahí al soborno, las coimas que recibía un funcionario público. Hoy en día estos organismos internacionales redirigieron todo su programa y dicen la corrupción fuerte que permea, digamos, fuertemente en la democracia en términos de desigualdad es la captura del Estado. Esa es corrupción institucionalizada. Y a lo que voy ahí es que, si se quiere, hay poca, entre comillas, conciencia sobre esas formas de corrupción. Hoy en día, por ejemplo, la agenda política está dominada por sucesivos escándalos de corrupción, pero que en general remiten más al comportamiento individual de funcionarios. Tenemos el caso de Spert, los audios de Spagnuolo, les podemos poner las coimas de Karina, el 3%, le ponemos nombre y apellido. La droguería suizo-argentina. La droguería. Ese es un ejemplo muy claro, que ahí yo creo que habría un entramado de tipo captura del Estado que, bueno, podríamos analizarlo. Pero entonces, ahí hay una punta, ¿no?, de cómo conceptualizar, cómo definir lo que en los demócratas hablan mucho esto de cómo enmarcar la discusión. Y entonces una tarea para el campo nacional y popular me parece ahí es, bueno, ¿a qué le vamos a llamar corrupción desde el campo nacional y popular? ¿Y qué programa político vamos a tener detrás para combatir las distintas formas que puede tener la corrupción? Te puedo sumar algo a eso, porque lo que hace falta también es comunicar correctamente. Y ahí estamos en un problema, algo que ya discutimos en este programa con mucha gente, que es el tema de la comunicación, ¿no? Y ahí estamos en un problema serio, porque también dentro de la corrupción se enmarca los medios de comunicación. Y te agrego otra cosa más, porque vale la pena comentarlo. Los medios de comunicación en general hoy responden a los grandes capitales acumulados, y esos conforman una especie de gobierno supranacional. Yo le puse supranacional, digo, por encima de los gobiernos tiene más fuerza, quizás, y con movimiento de dinero, quizás mucho más grande que el PBI de muchos estados, ¿no? Ahí tenemos un problema gravísimo. Yo diría un problema enorme, que de hecho no sé cuál es la solución.
Yo coincido que siempre, digamos, es para revisar la esfera de la comunicación de los distintos gobiernos, candidatos y demás. Ahora, a mí me parece que acá, por lo menos en la cuestión concreta del tema de la corrupción, ante todo hay un problema, si se quiere, político, digamos. Acá el debate me parece que es político y es establecer algunas directrices claras acerca de cómo conceptualizar el fenómeno de la corrupción y cómo se la quiere combatir. Digo, yo hablaba de que el programa internacional más de derecha, si se quiere, viene con un modelo muy centrado en, por ejemplo, reducir el Estado, la función del Estado y demás. Bueno, desde el campo nacional y popular, ¿qué se dice sobre la corrupción? ¿Es ese el camino? Me parece que no. Nosotros queremos un Estado presente, regulador, controlador de los grandes grupos económicos. Bueno, ahí hay una tarea para hacer ya de definición política. Pero empecemos a bajar un poco, digamos, porque eso quizás parece muy abstracto. En materia del Estado, de cómo se compone el Estado, ¿qué pensamos ahí? ¿Cuál es la figura de, por ejemplo, el funcionario público que tiene el campo nacional y popular? Porque a mí me da la impresión de que la derecha, nuevamente, tiene ideas bastante claras sobre cómo integrar el Estado, ¿no? Cuando asume, dice, bueno, los empresarios son los más idóneos para ocupar los cargos públicos, ¿no? Una definición que, a mi juicio, me parece bastante polémica. Bueno, ¿y qué le respondemos frente a eso? ¿Cuál es el horizonte de, por ejemplo, de trabajador, de empleado público? ¿Nosotros lo reivindicamos? ¿Salimos a reivindicar al empleado público? Me parece que no. Hay un discurso muchas veces, si se quiere, vergonzante, ¿no? La derecha ataca, dice que hay que echar empleados públicos. Nosotros no tenemos ahí una respuesta. Bueno, yo creo que habría que empezar a pensar, por ejemplo, ese tema. Y te agrego otra cuestión estructural. Vos mencionabas los de los medios. El tema del Poder Judicial. Porque yo te iba a atar el Poder Judicial con el Poder Policial, porque en realidad es toda la estructura represiva la que impone en última instancia el discurso, o se impone a través de la fuerza, y es muy difícil, ¿no? Es decir, digámosle al tipo que va caminando por la calle, todos nosotros de alguna manera queremos comprar el favor cuando un cana se acerca a hacerte una multa, ¿no? Entonces pensamos en esa opción que antes no existía. Cuando yo era chico no existía esa opción, ¿no? De que podías tirar unos mangos al cana y te dejaba. No existía. Y de pronto ahora es una cosa de lo más común y ni creo que se pongan colorado ni los canas ni el que quiera coimear al cana. Digo, porque los grandes discursos políticos tienen su valor cuando son elaborados en estructuras partidarias, políticas, pero hay que responderle a la gente, ¿no? Y la gente quiere saber cómo hace como para que no tener que pagar peaje, por ejemplo, digo, en términos de la delincuencia. Sí, ahí en materia de corrupción se habla de la burocracia de calle, también de administración pública, ¿no? La burocracia de calle y cómo lidiar, por ejemplo, con el tema de la corrupción de esta burocracia de calle, que es la que interactúa con la gente todo en el día a día. Entonces me parece que ahí hay una dimensión. Y después la dimensión también más arriba. Digo, hoy en día muchos de los problemas que tenemos en torno a la corrupción y cómo aparece también la corrupción, ¿no? Porque también, esto hay que decirlo, que la corrupción en muchos momentos en la historia argentina apareció como un instrumento de criminalización de dirigentes populares. Entonces ahí, bueno... Empezó con Perón, creo yo, ¿no? Sí, y empezó con Irigoyen, en realidad. Yo justamente, una de las cosas que investigo y bueno, que ahora estoy trabajando en un libro, es el tema de la relación de la corrupción en la última dictadura militar, pero lo que muestro ahí en mi libro es que el argumento de la lucha contra la corrupción fue invocado en todos los golpes militares que hubo a lo largo del siglo XX. Yo leí un ensayo tuyo que se llama Los usos políticos de la corrupción en la Argentina, es más largo el título, y sí, haces mención a esos casos, ¿no? Es decir, sí. Las dictaduras, los militares, cómo enfrentaron o cómo legitimizaron su ascenso al poder, no por la vía democrática. Exacto, ahí como que una dimensión, si se quiere, más histórica que me interesa trabajar con el tema de la corrupción, yo le llamo los usos políticos que puede tener la corrupción en distintos momentos de la historia. Entonces, por ejemplo, yo hablaba de lo que ocurrió en los 90 a nivel mundial, pero si vos tomás, por ejemplo, en Argentina, a principios de los 90 con Menem, el gobierno de Menem, hoy a todos nos llama poderosamente la atención quizás, pero puso
el tema de la lucha contra la corrupción como un objetivo estratégico. Y de hecho, cuando vos lees los argumentos para privatizar, para desregular, para abrir la economía, invocaba recurrentemente el tema de la corrupción. Es decir, no eran argumentos solamente de eficiencia económica. Lo que se decía ahí, en el menemismo, en el temprano menemismo, era: vamos a abrir la economía, la vamos a desregular, vamos a privatizar, porque así vamos a eliminar la corrupción. Y para seguir con esto de los usos políticos de la corrupción, en el transcurso, digamos, de la década de los 90, cuando el modelo de la convertibilidad empezó a fallar, bueno, el argumento de la corrupción se usó con otro sentido diferente, porque ahí apareció la idea mágica, si se quiere, de que lo que estaba fallando, lo que había fallado, no era el modelo económico, era la corrupción. Entonces ahí, de hecho, surgieron propuestas políticas, la de Cavallo con Acción por la República y la de la Rúa, que finalmente triunfó en la elección presidencial del 99, cuyo estandarte era: vamos a continuar con el mismo modelo económico, pero luchando contra la corrupción, ¿no? De forma transparente. Y a mí me da la impresión, para relacionarlo con la actualidad, que hoy en día no es casual, me da la impresión de que los escándalos, los discursos anticorrupción contra este gobierno, que por supuesto son importantes, pero que en ciertos sectores me parece que están motivados en la necesidad de salvaguardar la naturaleza del modelo económico. Es decir, la equivocación acá, lo de Milei, viste que se dice mucho, le falta músculo político, el entorno, algo que para el campo nacional y popular es también muy, muy caro, digamos, pero bueno, son todas apreciaciones que vos decís, bueno, pero lo que falló con todos estos préstamos que está haciendo Estados Unidos, con la intervención directa que está haciendo Estados Unidos, ¿falló el elemento de la corrupción, el músculo político, o falló el modelo económico, ¿no? La intención es perpetuar el modelo, eso está claro, ¿sí? Me da la impresión que sí, que por lo menos en algunos sectores sirve para legitimar, ¿no? las reformas económicas. Como eso no se discute, el problema fue otro, fue a nivel más superestructural. Y hay ciertos gobernadores que responden a ese discurso también y sostienen por algún lado eso, ¿no? Sí. Que dicen, bueno, está bien que la racionalización tenía que ocurrir, no de este modo, pero... Y empiezan a haber discursos donde inclusive están asegurándose su futuro político, o intentan, ¿no? Perpetuarse en el poder. Yo ahí veo claramente un bloque de gobernadores de origen diverso, con intereses, no sé si siempre coincidentes, ahora o a futuro, pero que tuvieron un apoyo explícito en un montón de medidas, en las medidas más importantes, si se quiere, en el corazón del programa económico de este gobierno, y que en el último tiempo, en función de la caída de las encuestas, de los problemas políticos que empezó a tener el gobierno y de la competencia electoral que Milei les recreó en cada una de las provincias, bueno, empezaron a despegarse un poco, ¿no? De todas maneras, a mí me despierta dudas sobre cómo estos gobernadores se van a posicionar o se están posicionando frente a lo que está ocurriendo, porque, digo, no me parece menor lo que está pasando hoy en día en la Argentina con los anuncios económicos a cargo del secretario de Tesoro de Estados Unidos. Martín Astarita, vamos a hacer una pausa, nos debemos a la pausa. Me gustaría después de la pausa preguntarte el humor social sancionatorio de la corrupción. Eso me interesa ver cómo se despierta ese ánimo sancionatorio o punible dentro de la sociedad, ¿no? Ese discurso donde dice, no, está mal, flaco, lo que hiciste, ¿sí? Martín Loza, en este caso, vamos a una pausa y enseguida volvemos con nosotros con Martín Astarita. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas.
Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Oye, que estamos aquí. Estamos aquí, dice la canción, y es cierto, estamos con Martín Astarita, que es licenciado en Ciencia Política, magíster en Economía Política y doctor en Ciencias Sociales, pero hace carrera con la corruptología, podemos hablar así en esos términos. La corrupción, uno de los pilares de las preguntas que hacemos cuando entrevistamos políticos o gente de la academia, porque nos parece que hay 3 o 4 puntos que Campo Nacional y Popular no ha resuelto, y tiene que ver con la corrupción, con la inflación e inseguridad. Hoy enganchamos a un tipo que sabe de corrupción, que la puede, no digo explicar para justificarla, puede relatar los hechos que uno relaciona, y como bien decía él, de acuerdo a lo que uno piense políticamente, a lo que uno sostenga políticamente, hay cosas que son más corruptas o menos corruptas, ¿sí? La mirada de la corrupción es no solamente una mirada técnica, sino una mirada política, ¿sí? Más allá de cualquier metida de mano en la lata, por llamarlo de alguna manera, por decirlo en términos de la calle. Hubo un título que me gustó de una de tus notas que publicaste en página 12. Yo te hablaba antes del humor político, lo sancionatorio del público, cuando uno ve un acto de corrupción, cuando pega más, cuando pega menos, porque pasa eso. Lo titulaste Corrupción, Odio y Violencia. Y yo estoy seguro que le falta acá expresión de violencia, o la palabra de la violencia, porque en realidad este odio y esta violencia están relacionados con un discurso, no tanto con una acción física, aunque puede generarlo, ¿no? Porque ya vimos que el otro día le gritaron a Milei acá en la calle, en la Avenida de Mayo, le golpearon la camioneta, no fue una cosa sumamente violenta, pero bueno. Y por el otro lado el gobierno reacciona con violencia, con la represión, con los jubilados, ¿sí? ¿Podemos relacionar todo esto, digamos, con un hilo conductor? A ver, tiene como varias dimensiones. Esa nota que mencionás, yo la escribí quizás al calor más directo de lo que fue el atentado contra la expresidenta Cristina Fernández. Y un poco lo que trataba de hacer hincapié era que los discursos de odio, la estigmatización del adversario político, que son alimentados a partir de denuncias sobre supuestos hechos de corrupción, bueno, son generadores de esos discursos de odio. Y ahí me parece que hay que prestar atención porque yo antes te comentaba, por ejemplo, el tema de los discursos de odio, el discurso de la corrupción, legitimó y legitima aún hoy experiencias autoritarias. Entonces ahí hay una punta para analizar. La otra es cómo también, digamos, impacta las denuncias de corrupción, los escándalos de corrupción en el humor social, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, o podría empezar a explicar el declive de este gobierno en las encuestas, en la opinión pública y en el terreno electoral a partir de una sucesión de hechos de corrupción o escándalos de corrupción. Pongamos un mojón, yo te lo pongo si querés, Cuéllar, ¿no? Es decir, el caso del senador, que recibió, que se lo vio, digamos, con $200.000. Exacto. Y después tenemos el escándalo Libra, y después tenemos los audios de Spanuolo, y después lo de Spert. Entonces, y el 3% de Karina, no hay que olvidarse. ¿Por qué no hay que olvidarse? Porque estos que nombramos no tienen una contraprestación
fácil de visualizar. Pero el 3% de Karina tiene que ver con una empresa también, con una droguería, que vos decías que fueron a la captura del poder, porque en última instancia es eso, ¿no? Básicamente, de tomar una agencia, la de discapacidad, en medio de un ajuste feroz y hacerlo trabajar, si se quiere, para su propio beneficio, para el particular beneficio de una empresa. Yo creo que ahí, en lo de los audios de Spanuolo, el 3% de Karina, también se agrega un elemento más de, si se quiere, de materialidad, porque están los audios, escuchar la voz del funcionario. En lo otro, por ejemplo, en el caso Libra, si bien es importante, digamos, y tiene hasta el día de hoy repercusiones, bueno, es un poco más alejado, porque el mundo de las criptomonedas escapa quizás a la comprensión y demás. Pero tiene un antecedente lo que estamos hablando, porque recordé los bolsos de López, algo que no se supo, digamos, no defender, sino desprenderse a tiempo, el Campo Nacional y Popular, que fue filmado, que fue una cama, evidentemente, pero que fue filmado con los elementos ahí a la vista, ¿no? Eso, yo creo que eso influye. Y después hay otro elemento que se le está dando a este gobierno, me parece, que yo le abarcaría no solamente a los casos de corrupción, sino a la crisis política que está atravesando ya hace un tiempo, que son las internas que tiene. Y me parece que ahí, no solamente en el origen de muchos escándalos de corrupción se pueden empezar a explicar con filtración de información interna, peleas entre rivales dentro del gobierno, sino también en la debilidad en la respuesta que dio el gobierno ante cada uno de los... Es que está, y ahí te voy a sumar un elemento que interviene profundamente. Nosotros podemos elaborar cualquier decisión política, cualquier pensamiento político, pero si hay hambre y ocurren estas cosas, la sumatoria genera per se una reacción popular, un humor social negativo, sin ninguna duda, ¿no? Sí, y yo creo que ese es el tercer elemento. Muchas veces se dice, no, la corrupción a la gente no le importa cuando la economía funciona bien, y al revés, cuando funciona mal. Yo creo que hay algo de verdad en eso, pero me parece que, por un lado, la corrupción con determinado gobierno no permea de igual manera en todos los sectores sociales. Eso por un lado. Digo, recordemos, por ejemplo, toda la construcción de clase media opositora que se hizo durante la década de los 90, que derivó en el estallido social de 2001. Ahí entonces podríamos decir, bueno, los escándalos de corrupción del menemismo sí permearon en cierta parte del colectivo social. Eso por un lado. Y después me parece que la corrupción muchas veces aparece en momentos de crisis económica, porque de alguna manera lo que hace es, digamos, la gente encuentra en la corrupción un factor explicativo de su situación económica. Del fracaso económico, del sí, fracaso claro, económico. Sin ninguna duda. Es parte de la explicación. Y ahí está... Pero hagamos la aclaración, que la corrupción existe todo el tiempo. No es que baja o sube de acuerdo a esos cánones o a esos estándares. Y ahí tenemos el otro problema que no abordamos todavía, que tiene que ver con la corrupción y que va a ser muy difícil sobreponerse, que es el narcotráfico. La acumulación es la pendiente social, la caída del tejido social, empapado en el tema de la droga, de las sustancias prohibidas, y la acumulación de dinero de esos grupos, ¿no? Que pueden comprar el favor de mucha gente. Fíjate vos que si uno analiza al revés de lo que uno piensa, hubo una disminución de la conflictividad en Rosario. Aquí fue el gobierno a buscar a los muchachos que están en el negocio de la droga y les dijo, muchachos, les perdono un montón de cosas, pero bajen el nivel de su expresión en la calle. Es decir, la corrupción vino desde el ámbito político en este caso, pero digamos que hay una conjunción interesante y una sinergia muy importante entre los dos factores. ¿Cómo vamos a hacer para sobrevivir a esto? Mira, ahí para mí hay dos o tres dimensiones, te diría. Una es, estoy de acuerdo un poco con esto de, digamos, si se quiere, la crisis social que va acompañada de la ausencia del Estado. Me parece que ahí hay ausencia del Estado e introducción o crecimiento del narcotráfico van de la mano. Eso por un lado. Sí, después los espacios que deja el Estado los ocupa alguien los ocupa, ¿no? Sí. La política odia el vacío, se dice siempre. Bueno, acá ocurre algo similar. Después lo otro, me parece que está el tema del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Digo, estuvimos viendo
un caso muy reciente, el de Esper, donde apareció dinero narco para financiar una campaña presidencial. Y ahí me parece que, de nuevo, tarea para el campo nacional y popular, pero para toda la democracia también, para todas las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos leyes sobre financiamiento de los partidos políticos, pero, por ejemplo, en 2019, que esto me parece que pocos lo recuerdan o pocos hacen hincapié en eso, en 2019 se modificó la ley de financiamiento de los partidos políticos y se permitió el aporte de empresas para apoyar las campañas electorales. Y ahí a mí me da la impresión de que hay un tema muy grueso porque, por ejemplo, la mayoría de los países de la región en los últimos años fueron en sentido contrario, prohibiendo los aportes empresariales. ¿El Estado tiene que estar financiando a los partidos, como en Alemania, por ejemplo? Yo creo que sí, o en Francia. Yo creo que sí, que eso es decisivo porque acá los grandes... Tiene dos vertientes. Una, la que estamos hablando, ¿no?, de la corrupción, y tiene otra vertiente de igualar la democracia, que no sean solo los ricos los que puedan acceder a los cargos públicos electivos, ¿no? Totalmente, equiparar las condiciones, ¿no?, de competencia, por lo menos acercarlas un poco, que no haya... Lo dijiste mucho mejor que yo. No haya tanta diferencia, pero te digo una cosa, miramos por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un fallo muy paradigmático de la Corte Suprema de Estados Unidos que da marcha atrás con todos los límites y prohibiciones que se habían hecho en Estados Unidos de grandes donantes financiando las campañas electorales. Y eso, para muchos analistas en Estados Unidos, tuvo consecuencias estructurales sobre cómo se estructura la competencia política en Estados Unidos. Es decir, hay muchos que llegan a vincular, por ejemplo, el giro, si se quiere, hacia la derecha del Partido Demócrata con estas leyes de financiamiento político. ¿Por qué? Porque los demócratas pasaron a estar más interesados en conformar a sus grandes donantes que a su base tradicional. Entonces, me parece que ahí hay un tema grueso, digamos, donde deberíamos meternos y que podríamos aprovechar la coyuntura de que el narco, digamos, apareció acá financiando. Entonces, ¿cómo se financian las campañas electorales? Bueno, ¿qué favores se devuelven en función de quiénes aportaron? Recordemos, por ejemplo, que este gobierno, ni bien asumió, el presidente de la Nación estuvo encerrado en un hotel, no se conocen con quién estuvo reunido, y de ahí salió un programa económico con decretos y leyes que fueron escritas por asesores jurídicos de grandes empresas. Entonces, bueno, pongamos todo eso sobre la mesa a ver qué pasa en materia de discutir seriamente qué es la corrupción. Martín, ¿tenés algún ejemplo donde, no digo que se haya eliminado la corrupción, parece ser inherente al sistema capitalista, donde se haya establecido límites claros y que la gente o los partidos políticos en forma transversal hayan acordado limitar la potencia de la corrupción? ¿Hay algún país que te surja como...? Mira, hay en el campo de la corrupción y anticorrupción se citan ejemplos, por ejemplo en los 70 de Singapur, de Corea del Sur, son ejemplos. Pero se salen de la democracia liberal, son democracias bastante más endebles y con mano dura, digamos. Algunos sí, en otros casos, por ejemplo, en el IPC que yo te comentaba antes, en los índices de percepción de corrupción, aparecen generalmente muy arriba los países nórdicos, entonces ahí es para pensar eso, que son los países donde el Estado tiene una presencia inevitable y enorme. Exacto, entonces va a contramano de la y la economía funciona muy bien, también eso como para y hay mayor igualdad social, ¿no? Ahí hay un combo como para estudiar. Pero más allá de eso, yo lo que creo es la corrupción, como te decía, es polisémica, tiene muchas formas de manifestarse. En general, los gobiernos lo que hacen cuando asumen, y eso es casi una constante, por lo menos en la historia argentina, es asumen con un discurso anticorrupción. Casi es una constante del 76, la última dictadura militar, para acá.
Ahora, yo lo que creo es que después les terminan explotando casos de corrupción, escándalos en distintos niveles, ¿no? Es decir, que hay una suerte de boomerang del tema de la corrupción, donde aparece inicialmente un discurso anticorrupción por parte de un gobierno y después te atraviesa y vos. después termina denunciado, Sí. digamos. Entonces, uno podría pensar, ahí hay como una especie de doble discurso, si se quiere, que puede ser, pero también, digamos, a mí me parece, y en este gobierno de Milei se ve claramente, este gobierno elige poner el foco en denunciar algunas formas de corrupción y hay otras que forman parte de su naturaleza que no las enuncia, no las nombra, ¿no? Y entonces es tarea de la oposición de remarcar, conceptualizar, enmarcar esas situaciones de corrupción, ¿no? Ahí hay un trabajo. Y después lo otro que te comento, así como a título de experiencia histórica, que me parece que hay que mirar también, es con esto que te decía de la constante en los gobiernos cuando inician de poner el tema de la corrupción, para el campo nacional y popular me parece que debería llamar a la reflexión que Néstor Kirchner, en el 2003, puso el tema de la lucha contra la corrupción también con una agenda muy ambiciosa. Esto, lo que pasa que después, a la luz de todo lo que ocurrió, se fue perdiendo y quedó medio ahí apagado por los reflectores de la historia. Pero Néstor Kirchner, por ejemplo, renovó toda la Corte Suprema, tomó muchas de las agendas que venían trabajando organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, de conflicto de intereses. Vos mencionabas el tema del lobby, lo trató de regular, el acceso a la información a través de un decreto para garantizar el acceso a la información pública. Bueno, un montón de instrumentos donde se nutrió de una agenda que venía siendo trabajada por parte de organizaciones de la sociedad civil y él las tomó y las hizo política pública. Algo parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema de la agenda de derechos humanos, ¿no? Eso, a ver, es una mención que haces y me parece muy, pero muy valorable. Nadie la hace dentro del campo nacional y popular, revalorizar esa onda que puso, esa inercia que le puso a esos temas, y no están contenidos en los programas políticos del campo nacional y popular. Nos quedan pocos minutos y me gustaría dedicarlos a ver cómo hacemos para los que, de manera silvestre, no estamos orgánicamente en el campo nacional y popular, sino que apoyamos desde el centro, por llamarlo de alguna manera, cosa que es muy molesta, pero del centro hacia la izquierda, ¿cómo hacemos para transmitir un mensaje donde quede claro que nos molesta la corrupción, que no es parte de nuestro ser, que hay estructuras que por su naturaleza van a seguir siendo corruptas, pero que aspiramos a poder corregir eso, ¿sí? No digo, asumo un gobierno nacional y popular y se termina la corrupción, porque no va a existir, es parte de la naturaleza, de la inercia que tiene la democracia liberal y es parte, es un colador en este momento la democracia tal como está concebida. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué deberíamos decirle al tipo que va por la calle? Mirá, el cana no te va a pedir guita, no vas a tener que pagar peaje para que no te vuelen las balas para entrar a tu barrio, no vas a poder salvarte de la multa, pero tampoco va a ser una cosa punitiva, sino más bien educativa o pedagógica. Es decir, digo, todo aquello que nosotros sabemos que en el humor social puede llegar a conquistar el deseo de que nos voten, ¿sí? Digo, entre comillas, nos voten. ¿Qué harías vos? Mira, hay dos o tres cosas ahí. Por un lado, yo creo que hay que pensar la conveniencia o no tengo una posición tan cerrada ahí, sobre los ejemplos. Digo, crucemos el charco. A Mujica difícilmente le podía llegar una denuncia de corrupción en su contra. Había construido algo ahí, uno después, no sé, puede estar a favor o en contra, pero había construido una imagen que era difícil que, entre comillas, le entre una bala de ese tipo, ¿no? Del tema de la corrupción. Creo que acá en el campo nacional y popular, actualmente, digamos, para no irnos muy atrás en el tiempo, hay dirigentes que supieron construir. El caso de Tayana es muy claro, ¿no? Tayana, sí, Grabois, sí. Kicillof, son personas que en general es difícil que les entre. Y ahí, por ejemplo, yo pensaba, el ejemplo de Grabois y Kicillof es medio contrapuesto en el sentido de que Grabois me parece que hace gala, explicita el honestismo, si se quiere, y Kicillof no, tiene un bajo perfil en ese sentido. Es más, sí. Pero es más bajo perfil, pero
lo tiene construido. Más sobrio. Lo tiene construido ahí. Sí. Pero creo que ese es un aspecto de la problemática. Después yo creo que hay que, por un lado, poner el tema discursivamente y programáticamente. Yo mencioné algunas de las propuestas y demás. Pero después también me parece que hay que pensar el tema de la corrupción como horizonte. Como horizonte en el sentido de, nosotros aspiramos a una sociedad más justa, a una sociedad más igualitaria, a una sociedad donde el Estado tenga un rol en controlar al poder económico y en que hay que democratizar al poder económico. Bueno, yo creo que esa es una vía para luchar, combatir contra la corrupción estructural. Te voy a decir algo que me dijo aquí Daniel Feinstein, fue uno de los pocos que tuvo alguna frase, uno puede estar de acuerdo o no, pero tuvo una frase interesante, y yo le dije, mira, el que corrompe siempre es el capital, el que tiene guita para corromper. Me dijo, bueno, pero eso es inherente al capital, no lo vas a poder cambiar, lo que tenés que cambiar son las filas propias, tratando de que haya una sanción, una mirada hacia el que mete la mano en la lata o hacia el que pretende perpetuarse en la silla, haya una sanción moral de los que están con él. ¿Lo ves de ese modo? Un poco sí, yo creo que en el terreno de la sanción tiene que haber cosas, tiene que haber acciones claras, digamos, pero me parece que no son tan efectivas. Digo, ya acá estoy yendo a otro plano, ¿no? Estoy hablando de la sanción moral, ¿no? Si la sanción sanción moral tiene que haber, pero me parece que tiene que haber algo antes que es la cosa más preventiva, ¿no? Más de, por ejemplo, llenar los espacios de poder, de participación de la gente. Me parece que esa es una cosa que genera confianza, eso es una cosa que democratiza el poder y que a la vez, digamos, es una forma de un poco mitigar, si se quiere, preventivamente el tema de la corrupción. Entonces ahí, como que yo creo que hay muchas acciones para hacer, se está haciendo poco, ese es mi diagnóstico. Tenemos que ir cerrando, te prometí que íbamos a terminar 5 minutos antes. Si tuvieses que dar un mensaje sobre la corrupción, es decir, un mensaje, llamar a advertencia, una frase contundente o algo que te parezca importante que debemos tener todo el espectro político, social, con respecto a la corrupción, de qué nos tenemos que cuidar y qué cosas tenemos que poner arriba de la mesa para intentar que el fenómeno no nos termine comiendo a nosotros. Yo creo, por un lado, asumir esto de explicitar los supuestos políticos a la hora de pensar la corrupción. Esto me parece clave. Yo lo pienso desde un lugar, lo explicito, y digo hoy en día que el mayor problema de la corrupción está asociado a un desnivel que hay en la estructura económica y social del país, diría del capitalismo global, y que ese desbalance en el poder económico y social se traduce también en desbalance en el poder político. Conclusión de eso es que la corrupción del poder económico desvirtúa la democracia y acentúa, a la vez que esa expresión, acentúa la desigualdad económica y social. Entonces me parece que la corrupción tiene que estar en el corazón de un proyecto reformista, un proyecto que tienda hacia la igualdad social, hacia democratizar el poder económico, es decir, un país, una idea de un país más justo y soberano. Martín Astarita, te agradezco que hayas llegado aquí y nos has sacado de algún modo de la ignorancia completa de qué tenemos que responder frente a la corrupción, teniendo en cuenta que no la vamos a solucionar, que quedan muchas más preguntas, y esa es la cuestión, ¿no? Que se genere un debate con muchas más preguntas que respuestas, porque así invitamos a eso que vos estabas hablando recién, que es la participación de la gente. Si yo formulo preguntas y más preguntas, aún sin tener una respuesta clara, es muy probable que podamos confiar el uno en el otro para evitar esta desigualdad, digamos, esta anomalía social que es la corrupción. Gracias por haber estado aquí en Nosotros los Otros. Quédense aquí en la onda de Radio Caput, que viene Que Nadie Nos Escuche, el programa que conduce Mauro Bello y su bello equipo. Nos encontramos la semana que viene. Gracias, Martín Loza, allí en los controles. Hasta aquí,
Nosotros, los otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras.